¿Qué vamos a hacer hoy, compadre? Ya esta es la buena. Vamos a empezar con lo que nos compete. Pues, compadre, le cuento que estamos en el mes de lo macabrón. O sea, hace el mes de Halloween, el mes de las películas de horror, el mes del uyuyuy y la mano peluda. Entonces, a usted, compadre, se le ocurrió la tremenda idea de rediseñar un póster clásico que la gente que se mete al grupo de diseñoños ya sabe de qué va. ¿Cómo llegó usted con esta genial idea? Íbamos a hacer uno que se llama Pánico en la Montaña, pero luego unas alegaciones cerca de... Y mejor decidimos no tocar algo que estaba medio... Lo que a mí me dio mucha risa es que en este póster en particular, que según está saliendo en pantalla Víctor Editor, era terrible el arte. Sí. Feo, con F de foca. Con F de puta madre. Ese era el proyecto original. Ya no lo quisimos sacar, pero lo que dijimos, bueno, vamos a buscar otro. Yo puse esta encuesta en el grupo de diseñoños, en el que la gente me empezó a poner, el Rick nos ayudó muchísimo, y ahí hubo varios que no sé qué, y todos empezaron a dar ideas y llegamos a esta genial película, compadre. Tú como pareces miembro de la Cuarta Transformación, solucionando todo con play viejitos. Si algo une a la gente es el coleccionismo. Bueno, pero esto no es de coleccionismo. Si algo une a la gente es nuestro amor por Chabelo, compadre. Por eso dije, si algo une a la gente son las películas de horror de mexicanas de los 80 y 70. Exactamente, ya ves. Es que no me oyes, es que es el lag. Así que suena otra cosa. Escogimos esta maravillosa película de Papito y Chabelo contra los monstruos. Se llama Pepito, no Papito. Fue lo que dije. Lo que pasa es que no me oyes por el lag. Se oyó clarísimo. Es el lag. Entonces, en fin, ya regresando a todo lo que ya descarrilaste, cabrón. Pepito y Chabelo contra los monstruos es un suceso cinematográfico gigante. Un clásico. Un clásico. Hice la convocatoria para los compañeros ñoños y un par de ellos le entraron y nos enseñaron cosas maravillosas, los cuales vamos a ver ahorita aquí en un momento. Vamos a grabar esto en diferentes días porque vamos a diseñar, vamos a echar un par de ideitas y luego vamos a enseñar lo que nos han hecho. ¿Quieres darle una revisadita antes de empezar con nosotros más para que vea de qué? Entonces, este es el del Alemão Rod. Miren nada más. Qué bien ilustra este. Qué bonito. Es que el proceso siempre me da como cosquillitas en el alma. Cuando empezaste a decir como cosquillitas en el alma, pensé que ibas a decir otra cosa, por cierto. En el Ciguandefru pensaste tú, ¿verdad? Porque se te antojó. ¿Cómo trabaja con escorzos, perspectivas? Ve nada más. Qué bonito está esto, güey. ¿Qué tal el Alemão? Por favor, vayan al Instagram de Alemão. Hace comisiones y es muy buen ilustrador. Nada más esto, compadre. Diseñando tipografía. Tiene un entintado este Alemão que me da toda la envidia del universo, porque yo soy malo, como lo han visto en muchos videos de diseñoños. Soy malo en tintado. Descalificado porque nada más dice Pepito contra los monstruos. Ah, no, ya quítalo. ¿Sabes qué? Ya. Si yo viera este cómic así en el rack, sí le entraba, ¿eh? Esa portada en un cómic, yo sí diría, a ver, ¿de qué va? Hay varios detalles que siempre digo que hacen un buen diseño, y uno de esos es precisamente el trabajar con diferentes planos, que haya algo siempre en primer plano, en perspectiva. O sea, esto a nivel composición está increíble. ¿Sabes qué está muy cabrón? El recorrido visual que siempre nos dijeron que era esta Z, se va al punto focal y luego recorre los monstruos hasta llegar al Frankenstein perdiendo un diente, que es una joya. Pues a mí me gusta. Tú cállate, Rosita. ¿Sabes qué está cabrón? Es un cómic que hubieras encontrado a finales de los 70, principios de los 80 en un puesto de revistas. Exactamente, junto a tu Tribilín, a tu Pantera Rosa, a tu DuckTales. Exacto, tu pájaro loco. Tu familia burrón. Excelente trabajo. Este es de Nando Valle. Él me lo mandó de volada. Número uno, me gustó muchísimo el logotipo que hizo, porque sí se ve muy setentero, ¿no? Su logotipo, ¿cómo lo ves? Sí se ve como de la época. Me encantó también una vez más el trabajo de contraste. Fabuloso es la cara de Chabelo. No sé de dónde sacó esta imagen, pero como estilo Netflix, ¿ya viste que además te puso? Sí, pero es lo que te iba a decir. O sea, la imagen de Chabelo manejada a la póster moderno. Pero además, no nada más eso nos dio, sino que nos dio tarjetas intercambiables. Hasta con el diseño de la envoltura, el CD. El DVD. El DVD, ¿cuál CD? El DVD. Bueno, ¿tú qué sabes? A lo mejor es el éxito del verano de Chabelo contra los monstruos. Güey, qué buena puntada está eso. ¿A poco no? Drácula lleva acento en nada, sin embargo. Descalificado también. Descalificado también. Este es Jorge Bamont, que nos mandó una serie de logotipos de Chabelo y Pepito contra los monstruos. Entonces, pues dijo, por favor, chulada.
critíquenos de manera honesta. Y o sea, tampoco nos vamos a poner mamucos porque tampoco se trata de ser aquí de, ay, mira, me parece que tiene dos ojitos en los os como de monstruo. Las manitas macabras me encantan. Está bastante macabrón. Ese es súper setentero y me gusta mucho. Sí, exactamente. Es como mucho de la época. Creo que si quisiera poner un negativo nada más para verme un poquito, creo que tiene demasiadas letras, sin embargo, o sea, demasiadas tipografías y como que es too much muchness. Sí, porque letras va a tener todos los mismos, porque pues es el mismo número de letras para decir las palabras. Pero quisiste decir tipografías y se te perdona. ¿Quién es el que dijo? Tiene muchas letras. Sí, muchas letras. Nomás debería decir Chav y Pep contra los monstruos. Muchas tipografías. Que esa era una pecata minuta de muchos de los pósters de películas mexicanas de la época. Efectivamente, pero lo que para mí el Pies de Resistencia creo que sí vale muchísimo la pena es la palabra monstruos. Está muy bonita, sí. Está muy bien tratada con su outlinecito, con su degradadito, con sus como burbujitas esas que salen a la superficie como de monstruo y muy muy bonita. Muchísimas gracias, Jorge. No como otro diseñoño que no lo hizo y que no vamos a decir su nombre, pero vamos a llamarlo Juan Pablo R. Juan Pablo R. JP. Es muy obvio. Sí, mejor JP Reverter. Empieza con J y termina con Juan Pablo Reverter. Ya tienes una idea más o menos de lo que tú quieres hacer, compadre. Ya estás masticando, ya te empezaste a ver más o menos a qué te suena o algo, o todavía no tienes nada. Drew Struzan. Los compañeros diseñadores lo ubicarán por haber dibujado y pintado pósteres famosísimos como Los Goonies, las 3 películas de Star Wars. Ustedes busquen Drew Struzan, Indiana Jones, creo que dibujó todos los pósteres. Si hubiera sido una producción hollywoodense ese mismo año, el póster hubiera sido algo así. Obviamente esto es famoso por Star Wars e Indiana Jones, son los famosos, pero hizo Goonies, hizo Blade Runner, hizo Karate Kid, hizo casi todas las películas súper taquilleras de los 80s y de los 90s, y además hizo un estilo. Qué bien trabajado el color este hombre, es increíble. The Thing, de las películas de terror más famosas de toda la historia. Es un póster hermoso. Y el uso de colores también. El uso de colores es ridículo. Pero además, fíjate que es medianamente parecido a lo que quiero hacer. Ya viste un punto de fuga todo hacia afuera. Era la ilustración en el centro con un marquito y todo afuera en esta María Luisa blanca. Ahí iba toda la información. Siempre blanco. Eran muy limpios los pósters de los 70. Lo dijimos mucho en el video de los logos. Pero cuando tenías que tomar una decisión en papel antes de poder empezar a hacer siquiera lo que fuera, no podías estarle moviendo. ¿Cómo movías la rata aquí? O sea, tenías que... No, este güey tenía que haberlo pensado por adelantado. El mismo estilacho, con la ilustración en el centro, enmarcada por un marquito blanco, donde ahí está toda la información hasta abajo. Por ahí me voy a ir. Bienvenido el reto. También no pretendo hacer una obra de arte al nivel de Drew Struzan. Va a ser un homenajito. No, pues no. Yo quiero que se vea así. Come caca. Te estás poniendo la barra altona, ¿eh? O sea, no está fácil diseñar eso. No está fácil. Vamos a empezar. Y tú me vienes contando, compadre. Este es ni más lejos que Pepito. Este es Pepito. Si tú ponle play, mira, yo me metí yo tal cual busqué Pepito y Chabelo y Pepito contra los monstruos en el YouTube y viene la película completa en el canal de Butaca. Échensela, es una joya de la cinematografía mexicana. Ajá. Y lo que hice fue agarrar fotogramas que dije, estos parecen perfectos para un póster y tal cual encima dibujarle para que parezca estos sketches maravillosos que hacía el señor Drew Struzan. Yo no tengo sus habilidades, entonces lo que hice fue dibujar encima de la foto y alterarle ahí los niveles para que parezca una ilustracioncita. Luego empecé a buscar trampa. ¿Nos quieres decir que hiciste trampa? No, tomé un atajo. Y así lo voy a decir siempre. Luego empecé a buscar qué composición está chida. O sea, el head salad famoso, que no se hacía tanto en los 70s, pero se empezó a hacer como a principios de los 80. Entonces dije, voy a hacer ahí también un poquito de trampita. Que pues son los dos protagonistas. Entonces dije, estos tienen que ir en primer plano. Ay, luego, no me acordaba del doctor, loco. El villano Spectrum 2. Tenemos ahí a Silvia Pasquel, que interpretaba a la hermana de Pepito, y a su interés romántico, que es el líder de la tropa de los Boy Scouts. ¿Quién es el vampiro? ¿Quién es, por favor, dime?
Pues mira, así viéndolo de reojo, yo diría que es Walter Mercado. Ok, fair enough. No, pero me hace conocido el actor. Es el Drácula más sui generis que he visto en la historia de películas de vampiros. Hay un spoiler tremendo, Scooby-Dooesco al final de la película. Véanla, métanse ahí al canal. Ay, danos el spoiler, güey. Te aseguro que nadie la va a ver. Mira la máscara, qué mal está la máscara. Okay. Esta es la advertencia de spoilers, por si la quieren ver. Si no, todos los monstruos son robots. Y Pepito dice: lo sospeché desde que el crucifijo no ahuyentó a Drácula. ¿Por qué no funcionaría si fuera un vampiro de verdad? Tuviste la oportunidad de haber puesto tortugas ahí, fíjate. La tortuga Drácula y hacerle un guiño o un nodo al canal de Juguetetos. No. Este es tal cual el que sería el póster si me hubieran encargado de hacerlo en los 70s. Si fuera yo un joven Héctor Patilludo con pantalones acampanados. La momia, dije, ¿por qué son puras cabezas y la momia está como caminando cual zombie? Entonces esa momia se va a cambiar de lugar y puse en lugar de la momia al hombre lobo. Entonces ya tenemos a los meros dándole toques al hombre lobo para que parezca más ilustración, haciendo trampa. Se la pasaste así, pues pásale, hombre, date un toque, ¿no? Exacto, sí. Le pasé un toquecito al hombre lobo así de... Y ya el tipo de Chabelo y Pepito. Tipografía. Te digo, me inspiré en muchos pósters de los 70s que tenían este marquito chaquetón. Y mi querido compadre, es el resultado final. Me parece muy archirrequete recontra maravilloso. Lo único que yo le haría para hacerlo un poquito más, le agarraría tal cual las leyes, los niveles del Photoshop y le subiría un poquito la saturación. Pero fuera de eso... Sí, es lo que veo. Están un poco desaturados, pero también dije, mira, que se vea como... Sí. Como que es de la época. Yo lo que le digo es, esto es como un boceto de lo que me gustaría pensar que puede evolucionar más. Y sin duda creo que subirle un poquito la saturación. Que se vea más Tuve la oportunidad de volver a ver la película y entender más o menos como de qué lado iba. Pero ¿sabes qué dije? No lo voy a hacer. ¿Cómo dijiste? No. Y te voy a decir por qué. Porque creo que conforme la época pasa, de repente tenemos que entender que las películas pues se tienen que hacer para nuevas generaciones. Entonces, lo primero que me puse a preguntarme fue esto. Hoy en día, ¿quién es el monstruo, compadre? ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Cómo le hizo Chabelo para vivir todo lo que vivió, compadre? ¿Usted cree que a lo mejor no era medio vampiro? ¿Por qué pensarías que Chabelo es un vampiro y es un monstruo? ¡Ve cuánto vivió! 88 años, güey, no manches. 88 años seguía trabajando y seguía como si nada y desde entonces era chiquito. 88 años te dijeron, pero realmente, ¿tú sabes cuándo nació? Ese güey desde que nació se veía así, cabrón. No mames, 88 o 880, compadre. Si el señor Don Chabelo vivió 880 años y a lo mejor un día de repente le dio el sol y por eso, o a lo mejor ni siquiera se ha muerto, ¿tú qué sabes? Tú, güey, ¿quién es el verdadero monstruo? Ahora, dice, el verdadero monstruo era Chabelo. No dije eso, nada, dije que a lo mejor era medio vampiro, porque yo voy a hacer lo que haría en un despacho de diseño, voy a masticar varias ideas, ¿ok? No me voy a ir con una, digo, el pitch lo voy a cambiar. No, yo estoy trabajando a nivel conceptual, acá más elevado, güey, ¿ok? Mira, si fueran casas de diseño, tú serías una en la Condesa, así todos, güey, es que fíjate, si te fijas. Dicen que conocimiento es saber que el monstruo no se llamaba Frankenstein, sino Frankenstein era el doctor. Eso es conocimiento. Pero sabiduría es entender que Frankenstein era el verdadero monstruo. ¿A poco no es maravilloso eso, compadre? Qué bonita frase. Uno de los pósters más maravillosos que he visto este año de terror, que fue el de Werewolf by Night. Werewolf by Night. Quiero hacer algo parecido a esto, pero ve nada más lo increíble que es. O sea, nada más no son nada más que blancos y negros con esa tipografía increíble, con los contrastes de los rojos, pero además ya viste que hay un monito como corriendo. Jack Russell, ahí arriba. Efectivamente, Jack Russell, allá arriba. A mí me gusta muchísimo esta composición precisamente del punto de fuga y como medianamente simétrica
y como con esta cosa en medio. Sí, que es muy parecido al de Werewolf by Night. Que es muy parecido al de Werewolf by Night. O sea, es más o menos a lo que le quería jugar. Quiero trabajar con esto, pero con la cara de Chabelo, mano. Como una especie de thriller. Quiero jugar con la idea, con el concepto de Pepito contra los monstruos, a un nivel un poquito más filosófico, lo que te decía. Entonces, como este típico póster legal, ya sabes que está así como pensativo y como viendo al infinito, como toma una foto, como dices, toma una foto. Claro, como que así no me doy cuenta. como que no me doy cuenta. Como que no me doy cuenta, así con súper alto contraste, que se le ven todos los poros, a lo mejor en blanco y negro también, así. A lo mejor se dieron cuenta que los monstruos fueron los amigos que hicieron durante el camino. Qué mafufo anda ustedes, compadre. Quiero darle sabor. Así, ay, voy a hacer un póster, me va a hacer lo mismo, pero va a ser estilo Drew Struzan. Cuando pones una persona simétrica, le da como este Uncanny Valley súper extraño. Pero entonces tu película no se puede llamar Chabelo y Pepito contra los monstruos. Si tú estás con la idea de que a lo mejor Chabelo es uno de los monstruos. Nada más, no dije que fueron los monstruos, dije que a lo mejor es un vampiro, que a lo mejor se trae algo. Pero ¿ya viste cómo se ve súper extraña la cara de aquí? Sí, no, bueno, si lo volteas así, pues sí, parece la criatura de Frankenstein. Nada más le faltan los... Se ve así, se ve amigable y bonito y de repente se ve súper extraño porque nadie es simétrico. Y de hecho después le hice como una sonrisita todavía más como picarona. El monstruo es usted, compadre. Bueno, es que tu película se llama Pepito contra los Chabelo monstruos. Ok, no me arrepiento de nada. Empecé a hacer unas versiones estilo Junji Ito. Junji Ito es un cuate que hace manga de terror y es muy famoso por tener un estilo entre mal hecho, y creepy y raro. Sí. Y el problema de Junji Ito es que tiene esa línea perfecta entre mal hecho y chingón, como estilo Tim Biscup, como estilo toda esta gente, Dan Kral, Gendy Tartakovsky, que si lo ves se ve chueco y se ve mal hecho, pero tiene un chisgare. ¿Ubicas de lo que estoy hablando más o menos? Sí, cómo no. Y que más o menos lo agarré el estilo de Junji Ito, pero no creo que esté completamente ahí, creo que se ve medio culerón. ¿Tú qué? No está mal. O sea, si me dices quién es, te diría es una versión fea y creepy de Chabelo. ¿Qué es el punto? Exacto, por eso no está mal. ¿Qué es? Entonces. El Junjito le dicen sus cuates. Su verdadero nombre es el señor Junji. Exactamente, Junjo-san. Ese se llama. Junjo. Junjo-san. Porque lo que estaba diciendo la vez pasada es que... O sea, no la vez pasada, en este mismo video hace unos minutos. Ay, perdón, bueno, en la vez pasada hace unos cuantos minutos. Pero bueno. Partiendo de la idea que Chiqui Drácula haya mordido a Chabelo. Qué barbaridad. En el universo Televisa bien pudo haber sucedido como si el monstruo fuera el consumismo, compadre. Si ubicas, es el monstruo que nos atañe hoy en día. Hubiera estado padre que vieras la pelíula también. No. Un poquito de contexto. Nada. Contaminarte tan... Nada me quise contaminar. Espera, no he acabado. Y luego después de eso dije, ¿sabes? Quiero basarme mucho en los pósters como más modernos, estilo de terror, pero con estos mismos, con estos mismos beats cinematográficos, pero además como thriller psicológico. Tiene un elemento que ocupé cuando rediseñé la caja del Iron Man Zombie, que es que como que ocupa una silueta para poner otra cosa atrás. El silencio de los inocentes, gran póster. Todas más o menos con lo mismo, siguen siendo altos contrastes, blancos y negros, unos tonos de color, muy centrado, muy estructurado, muy bien, con excelente composición. Igual que esta de aquí de Identity, más o menos lo mismo. Blair Witch Project, me gustaron mucho, como los árboles y todo esto. Muy sencillo. Yo creo que la sencillez es lo que lo hace perfecto. Efectivamente. Y es algo como Shutter Island, que es como la cara cercana y como con otro elemento por atrás y cómo viven otra vez alto contraste, blancos y negros y un elemento en rojo. Voy a poner como un bosque, voy a poner como una mano saliendo y la mano saliendo va a ser como el envolvente. Pero luego me acordé que yo estaba haciendo una playera, compadre. ¿Y de qué crees que es la playera? ¿De Halloween? No. De la mano de Chango. De Chango. De la mano de Chango. Esta la dibujé yo, no está terminada, obviamente le falta un chorro, pero ya tenía la silueta de la mano de Chango, ¿ok? Tu dedito de la cocaína hacia abajo porque ya pediste un deseo y ya te arrepentiste. O es la historia que te cuenta, ya pediste el primer deseo y ya dijiste, ay, en la madre, ¿en qué pedo me metí? Ahora tienes 4 deseos más para salirte de ese pedo, güey. ¿Ok? Siento que eso de que baja el dedito cuando cumples el deseo es nada más de los Simpsons. ¿Y qué? ¿Y eso no es canon? Por eso la tipografía es amarilla, digamos. La mano de Chango. Que te voy a decir que para alguien que no vio la película tienes bastantes elementos que sirven. ¿No te importan spoilers? No, que a nadie le importa. Otro spoiler. Ok, hay un gorila en la película. Y el pobre gorila encuentra su destino a manos del pinche monstruo de Frankenstein.
Maravilloso. Entonces, ahí está tu mano de chango. Eso, ¿qué Pasa crees? Güey, me mina. acabas de hacer cosquillas en la nostalgia, en la parte de atrás que se siente en el hayuyuyuy regacho, porque me acordé de esa pinche escena. El gorila era bueno. Empieza gorila malo y no luego se era hacen malo. amigos de él, Sí. ¿no? Pues es que cree que Chabelo es otro chango. Entonces son Sí. cuates. Bueno. Pasa todo en un bosque, donde es un pueblo minero en el bosque. Ah, pues ahí está, mira, qué bonito quedó. Ahí está. Bueno, entonces le voy contando la historia con todo eso. Entonces, tengo mi bosque, este primer plano, este de cerquita, ¿ok? Mi mano de chango, ¿no? Ahí está saliendo como, ¡ay, en la madre viene la mano de chango! Pero luego la pregunta que me hice fue, ¿y Chabelo dónde está? Entonces, ¿te acuerdas lo que te dije también hablando del Werewolf by Night? Que quería como cómo estas no. líneas de alto Como contraste y cosas Sí. por el estilo. Y dije, ¿y si Como hago esas dividido en líneas dos. como de alto contraste? ¿Y si las hago, pero dentro de la misma mano de chango? A ver. ¿y Que qué? sea una mano de chango Chabelo, una mano de chambelo, por decirlo de alguna manera. Un changuelo. Un changuelo. Entonces, pues quité esta. Luego le bajé un creepy. poquito el negro para que se viera que estaba un poquito más atrás. Luego necesitábamos un Pepito. Y quería que Pepito fuera el héroe. O sea, como que Chabelo es bueno y es malo. Está luchando contra sus propios demonios y cosas por el estilo. O sea, Pero tú reescribiste la película. yo le reescribí en mi cabeza, güey, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos No es un canon. Pepito. Ahí está Pepito. Ok. ¿Ya lo viste? Madre santa. Sí, como no. Súper bien Entonces utilizado. ahí el está primer Pepito plano. luchando contra este monstruo que es su amigo. Y entonces es el deseo que pidió, pero o sea, sí ubicas el contexto, ¿verdad? O sea, No, nadie ubica. ¿Qué te fumaste para inventarte esta historia? ¿Qué pedo? maravillosa la historia. Ok, entonces aquí ya todo el mundo está así, no mames, ¿qué va a pasar con el chavito y con el Chabelo y los monstruos? Pues entonces, ¿qué nos hace falta? Necesitamos al director que se llama Yo soy el Chiroliro. Es el director. Chabelo como Chabelo. Sí, un director, ¿eh? Sí, pero no de esta, güey. Ah, claro, se me olvida que es. Ajá. La producción se llama Alicia Prensa, mejor conocida como su nombre en inglés, de Alice Press, porque de ahí vienen todas las figuras. No. Y el productor se llama Que los dioses de- Hugh Eteto. Que los dioses de la comedia te tengan misericordia. No me arrepiento de nada. Ok. Y luego necesitamos obviamente el título que tiene que ser como muy thriller. Y pues sí, se lo puse. Y aquí está. Diseñaños presenta Chabelo y Pepito contra los monstruos. Te voy a decir toda la verdad, compadre. Desde un punto de vista diseño, es una pinche belleza lo que hiciste. Desde un punto de vista conceptual, eres un pendejo. Yo creo que es maravilloso. Estás bien pinche loco, ¿no? Es un maravilloso póster. ¿Sabes qué parece también? Portada del libro. Sí, ¿verdad? A lo mejor esta es la dramatización, güey. Yo creo que es una versión nueva ahí que venden en Sanborns ahí en la sección de novedades. Entonces aquí ya está, te cuenta la historia de Pepito luchando contra sus propios demonios, que es el tener todo lo que quiere, porque ese es el consumismo. ¿No estás de Me acuerdo? parece una chulada. El diseño me parece maravilloso, compadre. Lástima que te volaste la barda con la historia, pero mira, funcionó para entregarnos este maravilloso diseño mafufo. Y pues ahí está, compadre. ¿Cómo la ve? Entonces, bueno, Me encanta. me encanta. Aquí están todos los pósters, todos los diseños que nos mandaron, todas las cosas maravillosas. Déjenos en los comentarios cuál les gustó más. Yo quiero saber, así, es más, ¿saben qué? Que nos pongan sus calificaciones del 1 al 5. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tiras un hueso y dices peléense por él? Nada más. Digan, me gustaron todos. Ya. El algoritmo Sí, se le da de pueden- comer como pata de chango. Bueno, está bien, háganse pedazos en los comentarios. No se hagan pedazos, nada más. Denos su opinión de una manera civilizada. Díganos, a mí me parece que la abstracción Mira. de Víctor intentando hacer una crítica al mundo moderno. Mejor echen buena vibra en los comentarios. Siempre echen buena vibra en los comentarios. Es un grupo, es una comunidad bien vibrosa, esta de diseñoños juguetetos. Hermosérrima, la adoro. Y ahorita solamente nos queda darle todas las gracias, hablando de gente buena y buen vibrosa, a nuestros patrones, a Normita Medina, la patrona, y luego el otro par de baquetones, al licenciado y al Lorlor. Muchísimas gracias. Vamos a dejarles otro video porque a lo mejor les gustó este y que nos quieren seguir viendo diseñar. ¿Cuál tú prefieres? ¿Cuál les dejamos? ¿Les dejamos el de Navidad? Ahorita que va a empezar la Navidad, el de los dinosaurios. Estuvo bonito. Estuvo bonito. El del 14 de febrero de Star Wars también estuvo bueno. Ya nos damos, compadre. Muchísimas gracias a todos. Un gusto como siempre, muchas gracias.